Muy bien, saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video de Sefer Haim, Shabbat Shalom, a todos ustedes. Y bueno, espero que tengan un buen Shabbat, que lo estén pasando bien en estudiar la Torah de nuestro Padre Celestial. En esta noche les quiero traer un estudio especial, es un análisis sobre un salmo muy importante que normalmente también eh, se trae durante los textos que, bueno, ahí se relata los evangelios que dijo el maestro con respecto al tema cuando fue colgado en el madero, y es un texto que ya habla sobre esta famosa frase del Eli Eli lama sabactani. En el texto breve vamos a ver cómo está escrito aquí según lo que dijo David, el rey David. Así que nos vamos a ir a la traducción Reina Valera. Aquí yo lo he puesto tal cual y lo voy a leerlo tal cual. Según Salmos 22.2, ¿por qué el Salmo 22.2? Muchas personas me podrían decir, pero hermano, es el Salmo 22, es el Salmo 22.1. Sí, ok, pero tenemos que ver que dentro del texto hebreo es lo más correcto. Tenemos que basarnos siempre a lo que dice el texto hebreo. En este caso, el Salmo 22.2 corresponde al texto hebreo, así que por eso es que el título corresponde al Salmo 22.2. Y la Reina Valera 60 o cualquier versión, exceptuando la versión católica, tiene el Salmo 22.1, así que yo por eso aquí le puse entre paréntesis Salmo 22.1 según la versión Reina Valera 60. Según este texto dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, ahí eso es normalmente la frase que supuestamente ahí habla el maestro. Bueno, vamos a ver si es que están así según este texto. Porque aquí, primeramente, aquí lo dijo David. Primeramente. O sea, veamos acá. Continuamos con la lectura. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si aquí nosotros nos vamos al texto hebreo, y sería bueno poderlo hacer un acercamiento un poco más para que lo puedan apreciar. El texto hebreo aquí, esto es lo que nosotros vemos, son los números strong. En este caso yo lo hice un poquito más diferente, eh, por el simple hecho para que le tome un poco de realce al, al diseño de la diapositiva. Y vemos acá que la palabra Eli, esta palabrita, vamos acá, esta palabrita corresponde al 410. Corresponde al 410. Y que normalmente significa Dios, según las versiones común y corrientes, o las versiones estándar, por decirlo así, creo que es como más correcto eso. Yo lo traduzco como poderoso, también algunos lo pueden traducir como juez, o el ser supremo, el poderoso, o Elohim. En este caso tenemos que ver que la palabra Eli es una palabra de mi poderoso y es una contracción de la palabra Elohim o una abreviación. La palabra lama está en el 4100 y lama se compone de dos palabras. Esta lamet que ustedes ven acá, este la, por decirlo así, una lamet con una vocalización a, significa por. También puede significar a, puede significar a, de. Entonces vamos a ver aquí
el tema de este tema de la, vamos a ir nosotros desarrollando este estudio. Para esto, para ahorrarme tanta diapositiva y que ustedes también puedan entender de una forma más didáctica, vámonos primeramente a lo que dice el Strong 410. Así que nosotros vamos a buscar acá en el internet el Strong 410. Y esto es más que nada también como para poderle enseñar cómo por lo menos yo hago aquí el tema de las traducciones. Y así ustedes más o menos pueden saber qué tipo de programa uso, que son normalmente son dos diccionarios, está el diccionario Strong y la tabla de conjugación Pealin, para que ahí ustedes también puedan aprender. Si quieren algún día traducir, pues ahí puedan tener un material base como para poder realizar dicha traducción. Entonces acá nosotros nos vamos a ir por mientras eh, al diccionario Pealin, que es esta. Ahí ustedes ven el tema en la página pealin.com barra es barra. Entonces aquí ustedes van aquí abajo y les va a salir este cuadrito. Estas son las letras hebreas que les trae, y aquí es donde se escriben. Como por ejemplo, vamos a buscar la palabra él. Vamos a buscar un ejemplo la palabra Eli. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra Eli, y Eli en este caso, bueno, él significa Dios, deidad, poderoso. Bueno, aquí no tiene tantas definiciones, pero más o menos ustedes saben. Y aquí la palabra Eli, ustedes ven acá, esta palabrita significa que le ponen mi Dios o mi poderoso, como que aquí yo lo puse en efecto, o poderoso mío, mi poderoso, o poderoso mío, o como lo quieran poner ustedes. O sea, lo importante es que más o menos sepan el tema de la traducción en sí. Nos vamos al Strong 410, lo tenemos acá, lo van a buscar acá, y aquí vamos acá, esta no es la página, vamos acá, Biblia paralela, y aquí tienen el texto. Y fíjense acá como dice el 410, y es la palabra para poderoso, Dios, poderosos, porque también tenemos que ver que la palabra Elohim es una palabra también plural, al igual también como puede tener un significado singular. En este caso es singular, así que se refiere a un poderoso en común. Significa que fortuna, diosa, fortaleza, poder, facultad, favor. Bueno, aquí hay diferentes tipos de definiciones que aquí se le pone, pero normalmente tiene que ver con una autoridad en este caso. Y también varía mucho en el tema de los puntos vocálicos. Entonces acá, ustedes tienen acá, que significa, según este cuadro, le ponen mi Dios. Y vemos acá cómo está nuevamente, y aquí está correctamente traducido, por lo menos aquí de una forma de una forma cristiana, por decirlo así. Yo creo que bueno, ahí estaría entre comillas acorde. Digo entre comillas porque en sí la definición de Dios tiene que ver más que nada con un tema de autoridad, con un tema de un ser supremo. Eso es más que nada la palabra en sí, Elohim. Tiene que ver con un tema de una autoridad, un ser supremo. Eso es más que nada. Un poderoso, una autoridad. Entonces aquí vemos la palabra lama. Lama. Veamos acá en el 4100. Vemos acá.
volvemos a la página y aquí solamente le agregamos un 0. Strong, vamos acá y aquí está la palabra ma. Nuevamente me vuelvo a meter en la página que no corresponde. Vemos acá vemos acá aquí como dice. Bueno, lamentablemente tengo que meterme en este texto. Y aquí dice, según la definición, aquí esto lo traduce directamente en la página. Dice acá, la palabra ma 4100 significa que, de qué tipo, qué, lo que sea, por qué. Entonces ahí ustedes van viendo distintos tipos de definición. Esto en sí es lo que significa la palabra ma. ¿Qué? Ahora tenemos que ver la palabra por, que es esta palabra, esta letra, lamet, vocalizado con A, que significa la. Así que tenemos que ver acá en el diccionario Pealim. Cuando no salga una palabra en concreta, yo les recomiendo que busquen acá. Aquí pueden tener también otra definición y pueden completar. Entonces veamos acá y escribimos solamente la lamet, que es la L en el español. Entonces bajamos acá y la palabra le significa a, para, de, que indica posesión cuando se usa con ciertas letras, y esto es lo que significa. Vamos acá, este es un anuncio molestoso, sinceramente. Son anuncios que aparecen. Y vemos acá. Veamos acá. Bueno, aquí aparecen distintos tipos de conjugación. Y vean acá la preposición, como por ejemplo esta. Bueno, aquí específicamente no sale, pero esto se deriva de esta palabra le, que es la misma palabra lo que significa la, es lo mismo. La única diferencia es que varía con una vocal A, pero tiene el mismo significado. Entonces, la ma significa por qué. Ahora vamos a ver el tema de la palabra asaftani. Y asaftani es donde más o menos la gente le da esta definición. Fíjense acá donde yo lo voy a ubicar, pero en un poquito. Y fíjense aquí, porque yo lo voy a dejar de momento en naranjo, porque es aquí en donde la gente más o menos donde acá empieza la gran diferencia de la traducción. Primeramente tenemos que buscar la raíz asaf, que es en el 5800, así que buscamos acá, buscamos en el strong, nuevamente volvemos acá al strong, tenemos que borrar solamente el número 58, o sea, el 41 le ponemos el 58. Y fíjense acá esta concordancia que aquí me sale.
La palabra asab. Aquí voy a ver si es que se pudiera agrandar. Vamos acá. Creo que fue mucho el zoom que le di, sinceramente. Bueno, aquí usted lo puede entender. ¿Qué es esta palabra? Asab. Y la palabra asab tiene por lo menos las siguientes definiciones como más generales. ¿Qué significa dejaron, dejado, dejó, para aflojar, renunciar, permiso? Vamos a ver aquí otra definición: abandonar. Viene aquí con la palabra de abandonar. Desamparará, abandonada, abandonaron, abandonaré, abandonaremos, abandonaste, acoge, aparta, aparta, apartó, ayudarás, buscan, cesará, dejaba, dejad, eh, vamos acá, suelta, rehusado, falta, permitir. Bueno, y ahí ustedes van viendo las definiciones. Veamos acá que un ejemplo, otra palabra que aquí también se podría emplear posiblemente es la palabra de apartar. Apartar. Si vemos acá, hasta el momento, diría: poderoso mío, ¿por qué me apartas? Distante de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor. Bueno, ahí tenemos que ver también estas palabras. Pero aquí un ejemplo, si lo vemos hasta acá, hasta donde sale la primera parte, diría: poderoso mío, ¿por qué me dejaste? O poderoso mío, ¿por qué me dejaste? O ¿por qué me dejas? ¿Por qué me dejas distante? Claro, también puede ser. Si lo vemos acá, ¿por qué me dejas distante? O ¿por qué me dejaste distante? O sea que aquí también, si vemos acá, volvamos acá al tema de la definición, que es la palabra dejar. O sea que también se podría definir de esta forma: ¿por qué me dejas? O sea que aquí lo hacen como forma de pregunta. Bueno, tenemos que seguir con la traducción para poder poderlo analizar de una forma más profunda. Veamos acá en el H7350, que es la palabra eh, eh, rajot, no es rajok. Aquí yo le puse rajok, aquí yo tengo que corregir esta palabra. Aquí tengo que yo corregir esta palabrita, que es rajok. Vemos acá rajok. Si nos vamos acá al 7350, vemos acá, vemos acá, y aquí tenemos que ver que se puede reducir. Esperemos que se pueda reducir. Aquí está. Lejanas, distantes, distantes.
distancia. Entonces aquí tenemos que ver acá que esta palabra significa distante o también puede significar lejano. Nos vamos acá entonces a la palabra rajok o rajok, como se pronuncie, y tenemos que ver que esta palabra se compone de la resh, que es la R, la het, que es la J, una J suave, la vab, que puede significar una O o una U, dependiendo de dónde vaya el punto vocálico, o si no tiene ningún punto vocálico, ninguna vocal, por decirlo así, también es una consonante. Y la kof, que es la K. Entonces vamos acá, esta palabra que tenemos que buscarla en este, a ver, en este tabla. Así que vamos acá a buscar esta definición. Entonces acá buscamos y vemos acá que la palabra rajok, que es esta acá, significa lejano, lejano, distante o remoto. Entonces acá vemos que comprobamos efectivamente qué significa esto: distante, lejano o también puede ser remoto. La palabra mishuati, vemos acá que esta es una mem, la que está al inicio. Déjenme podérselos acercar para que ustedes lo puedan ver. Vemos acá el H3344, la palabra mishuati, mishuati. Y fíjense acá que aquí tiene el nombre del nombre Yeshua. Para los que dicen que el nombre es Yahshua, fíjense acá, lo de la doctrina del nombre, lo que dicen que el nombre es Yahshua, Yahushua o Yahshua, o como le quieran decir. Fíjense acá como dice Mishuati. Y si ustedes ven acá, se compone de las mismas palabras Yeshua. Estas son las mismas tres, bueno, estas son las mismas 4 letras que compone al nombre Yeshua, que es la Yod, la I, la Shin, que es una SH, que es como la CH en el idioma latino, para que puedan más o menos asimilarlo, la Vab, que es una V, pero aquí como está vocalizado con un punto al centro, sería una U. Y la Ain, que es una vocal sin sonido propio, o sea que no tiene, es una consonante auxiliar, y que solamente la vocalización, que en este caso una pequeña T que está acá, que se le llama a la vocal A, le da el sonido de A. Entonces aquí tenemos las 4 letras: Yod, Shin, Bab, Ain. Y si ustedes lo ponen acá, una vocal E debajo de la Yod, debajo de la I, diría Yeshua. Entonces fíjense acá que aquí está el nombre del Mashiach. Para los que dicen del Yahshua, del Yahushua, no es el nombre del Mashiach. El nombre del Mashiach, el nombre del Mesías es Yeshua, no Yahshua ni Yahushua. Para que lo sepan. Para que lo sepan. Y también se puede corroborar dentro del hebreo pictográfico y el hebreo antiguo. También sería bueno más adelante, si el Padre lo permite, aunque de momento tengo que terminar con algunos
estudios pendientes, pero si se pudiera dar en el caso, sería interesante también que hubiera un estudio. En caso que lo hubiera, yo les avisaría. Pero bueno, esto sería muy interesante también poder tocar con respecto al nombre Yeshua, el nombre del Mesías. El nombre del Mesías. Y aquí tenemos que esta yod, que va al final, es una pertenencia de mi. Entonces vamos a ver aquí la siguiente palabra, la palabra Mishuati. Vemos acá esta yod, esta mem, que es esta m, por decirlo así. Vamos a ver acá cómo sale en el diccionario Pealim, en el diccionario online. Esto se requiere solamente con una sola letra, que es la mem o la m. Vemos acá, y la palabra mi. Fíjense acá cómo dice mi, desde, a partir de, qué. Entonces fíjense cómo dice acá esta definición de. Fíjense acá cómo lo tengo traducido. La M con el punto abajo, que es una I. De. Se le pone aquí de mi salvación, porque aquí está I. Sería una pertenencia de mí. O sea, una pertenencia personal. También se podría poner de salvación mía, pero tampoco no tendría mucho sentido contextual con respecto a la oración de la palabra. Así que aquí se le traduce como de mi salvación. Esto es más que nada para que puedan más o menos saber un poquito o tener una noción con respecto al tema de la palabra salvación. Vamos a ver acá también el H3444. Veamos acá, nos buscamos al Strong. Vemos acá, esperemos un poquito que suba. Y este es el 3444. Vamos acá, buscamos. Oh, interesante. Fíjense acá como dice Yeshua, Yeshua, salvación, salvación. O sea que Yeshua es Salvador, Salvador. Salvación es Yeshua, con una hey al final. Vamos, ampliemos un poquito el tema de la pantalla para que puedan ver el tema de este nombre, Yeshua. Vamos aquí a ampliar un poquito más con respecto al tema de acá. Yeshua se compone de estas letras. Tenemos la yod, la i. Este puntito que ustedes ven, estos dos puntitos abajo de la i, de la yod, es una vocal e. La shin tiene un puntito arriba hacia la derecha, es una shin. Cuando tiene una sh, por si acaso, cuando tiene un puntito a la izquierda, es una sin en el hebreo moderno y significa una s. Esta bab es una v, como les dije, y si va vocalizado al centro es una u, y la ain, que es una letra auxiliar, y va solamente vocalizado con los puntos vocálicos, y en este caso es una a. Aquí tenemos
el nombre Yeshua. Aquí tenemos el nombre real del Maestro, del Hijo del Poderoso. Tenemos el nombre Yeshua. Y esta Hei, que es una H, se le agrega al final de el nombre. Si ustedes ven acá el nombre Yeshua, acá lo pueden ver, Yeshua. Ese es el verdadero nombre del Maestro. Ese es el verdadero nombre del Maestro. Yeshua. Salvación. A los que lo conocen con el nombre seudónimo de Jesús, su nombre real, ya sea en cualquier idioma, es Yeshua. Ahora quizá a lo mejor algunos me pueden decir Yeusus, pero Yeusus no significa nada. Yeusus no significa nada. Veamos un ejemplo, y aquí quiero hacer un poco de un pequeño alcance, un ejemplo de la palabra salvación en griego. Vamos a ver acá, salvación en griego. Vamos a ver cómo sale. Fíjense acá, salvación en griego, ¿cómo se dice acá? Sotiria, nada que ver con Yeshua. Vamos a ver acá la palabra Salvador. Vamos acá, Salvador. Bueno, ahí se dice la misma palabra. Vámonos aquí a la parte del hebreo. Bueno, aquí le ponen Mishua. Bueno, aquí bueno, tenemos que ver que aquí en la parte del diccionario del traductor, es un traductor. Vamos a ver aquí la palabra salvación, y aquí la palabra salvación y Yeshua. Aquí tenemos. Vamos aquí un ejemplo a ver el nombre Yeshua. Fíjense acá, Yeshua. Aquí la palabra como salvación, como salvador, no me la quiso traducir, pero sí como salvación. Pero fíjense acá el nombre Yeshua. No sé por qué no me lo tradujo el anterior, pero bueno. Entonces vemos acá el nombre Yeshua aquí en este texto, o sea, en esta palabra. Y es interesante que acá la palabra Mishuati contenga el nombre Yeshua, o las palabras que forman del nombre Yeshua. Vemos acá también, ya pasando un poco del tema, vemos con la palabra Dibrei, que es en el H 1697. Dibrei, vamos a ver acá, vamos a checar un poco el tema de la página, y para que se pueda ver bien vamos a buscar la palabra Dibrei. Vamos aquí, Dibrei, sale con Dalet Di. A ver, vamos a ver aquí cómo se escribe. Dalet Bet Resh y la Yod. Dalet Bet Resh y la Yod. Dibrei. Dibrei aquí dice cosa.
divrei. Cosa, objeto, palabras. Por implicación, divrei diría mi palabra, ya que la yod al final va como pertenencia de mí. Fíjense acá, mi palabra, divrei. Aquí le puse la palabra de entre corchetes, que es una palabra añadida, es un conector, si se puede decir de esa manera, ya que se tiene que ver para que se le dé un poco más de sentido. Vamos acá, nos vamos al Strong nuevamente y buscamos el H1697 1697. Veamos acá, 1697 viene la raíz davar. Vemos acá, aquí no me, aquí está. Davar en sí se compone de estas tres letras: la dalet, que es la D, la vet, que es la B, y la resh, que es la R. Significa palabra, palabras, esto, una palabra, una cuestión. Vemos aquí la palabra cosa, una causa. Vemos acá también otras definiciones: palabra, esto, cosa, negocios, hechos, cosas, crónica, dicho, nada, habló, lo, negocios, mandamiento, respuesta, causa. Y ahí ustedes pueden ver el resto de las definiciones. Vemos acá, vamos a dejar para buscar la otra palabra, y aquí tenemos efectivamente la definición de palabra en el H1697. Luego tenemos que buscar el 7581. Vamos a buscar acá 7581. Y aquí vemos el tema. Aquí le ponen de león, el malvado, grito, grito de angustia. También le ponen rugido, gemido, ruido. Entonces acá tiene que ver con un gemido, un clamor, todo ese tema. Y vemos acá que la palabra es de mi clamor, o de mi gemido, o de mi gemir. Aquí le puse como clamor, por un tema de que clama. Clama en este caso David, el rey David. Entonces aquí tenemos nuevamente la palabra, la yod, la i al final, que significa mi clamor. Y aquí le puse entre paréntesis la palabra de, para que le dé un poco más de contexto. Si nos vamos en sí a la traducción hebrea diría: poderoso mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste distante de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor? A ver, veamos aquí, planteémoslo como pregunta. Aquí, la primera parte. Poderoso mío, ¿por qué me dejaste distante de mi salvación, o lejano de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor?
vamos a ver, repitámoslo nuevamente. poderoso mío, ¿por qué me dejaste? ¿O por qué me abandonas? Distante de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor. O sea, aquí tiene que ver con algo de que David se sentía alejado del Creador. Se sentía alejado del Creador. Porque acá le agregan estas palabras. Esta palabra. Donde dice, ¿por qué me dejaste? Aquí le ponen esto. ¿Por qué estás tan? Y aquí lo ponemos en rojo. Y subrayado. ¿Por qué estás tan? Es como que el creador estuviera tan lejos. Pero veamos acá. Y aquí la palabra vemos acá, poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, aquí vemos acá. El por qué, este por qué, nuevamente tampoco nos sale. O sea, ya sale una vez y se descarta nuevamente. Fíjense acá. Aquí solamente ya hay un porqué, hay un lama. Este porqué está bien, está correcto. Vemos acá, lo vamos a dejar en verde, un verde más notable. Este porqué está bien, el 4100. ¿Por qué me? ¿Por qué me? Este as lo pongo en duda. Así que yo por lo menos esto lo dejo acá, en amarillo. Porque aquí por lo menos si fuera, ¿por qué me has dejado distante de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor? ¿Por qué me has dejado distante? O sea, aún habla de la palabra distante, distante, pero no dice ¿por qué estás tan lejos? O sea, es como que ya ahí, con esta frase de ¿por qué estás tan? Es como que ya el creador ya se alejó de David. Entonces aquí hay que notar algo muy claro. Es que aquí ya el creador aparentemente se aleja del rey David. Tenemos que volverlo a repetir nuevamente. Aquí ya lo voy a repetir. Espero que ya esta vez. Pongamos acá. Poderoso mío. Aquí como dice, poderoso mío, poderoso mío. O sea, aquí le pone ya Dios mío, Dios mío. Ya, ok, ya. Tolerable. ¿Por qué? Vamos acá. Aquí la palabra ¿por qué? Me has desamparado. Aquí le ponen me dejaste. O sea, aquí también ya tolerable. ¿Por qué me has desamparado? ¿O por qué me dejaste? Que yo por lo menos lo que en lo personal considero un poco más aceptable dentro de esta traducción. ¿Por qué me dejaste? Elohim mío, ¿por qué me dejaste? Vamos acá. Distante, que le ponen lejos, distante de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Ahora veamos esta parte. Vamos a hacer otro ejercicio. Esto lo vamos a poner en verde. Fíjense acá cómo va a sonar. Lo vamos a poner en verde. Fíjense acá. Sin considerar
las palabras rojas. Veamos acá. Nuevamente, volvemos a repetir lo mismo. Esto lo vamos a dejar en un... A ver, ¿en qué color lo podemos dejar? En un... Dejémoslo en un negro, para que se pueda ver bien. En un naranjo podría ser, pero dejémoslo en un color oscuro. Vemos acá y ahí vamos a analizar otra vez el texto, porque es importante, nosotros no podemos omitir omitir ciertas palabras y tenemos que ver cómo cambia el texto, cómo puede cambiar el texto, independientemente que yo a lo mejor lo establezca con ciertas palabras, pero también puede haber más. Por eso la traducción es libre. Y no es que la traducción que por lo menos yo haga sea fiable. Y esto yo siempre lo he dicho. Hay varios videos que yo siempre he dicho, ninguna traducción es fiable. Yo puedo estar fallando. O sea, lo que aquí yo estoy haciendo es por lo menos tratar de restaurar un poco, aunque sea un poco el texto. Por lo menos dar algo más decente. Lo que yo por lo menos siempre converso con mi colega de traducción. Tener un texto un poco más decente. Veamos acá. Leámoslo según la perspectiva Reina Valera. Dice acá, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Veamos acá. Poderoso mío, ¿por qué me dejaste? ¿O por qué me desamparaste? ¿O por qué me has dejado? Lejos de, lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Saquemos ahora el tema de los signos de pregunta. Saquemos los signos de pregunta ahora. Veamos acá. Saquemos los signos de pregunta. Borremos los signos de pregunta acá. Ya. Esta palabra la vamos a eliminar y después vamos a volver atrás. Dejémosla acá. Veamos cómo podría sonar con la palabra desamparado. Según la Reina Valera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Veamos acá. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, aquí esta palabra, desamparado, ya suena algo raro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, y aquí ya hay algo raro con la palabra desamparado. Ahora cambiemos esta palabra por me dejaste. A ver, no, hagamos otra cosa más. Veamos acá. Veamos acá con la palabra me dejaste. Porque también hay que ver bien el tema. Salmo 22, verso 2. Dios mío, ¿por qué me dejaste lejos de mi salvación
y de las palabras de mi clamor. Interesante, o sea, ¿por qué me dejaste lejos de mi salvación? Interesante. O sea, aquí ya no habla ya, aquí ya no habla ya de que el creador abandona, sino que ya aquí habla, Dios mío, ¿por qué me dejaste lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero fíjense que aquí no sale la palabra y de. Entonces también aquí hay que ver otro tema. Y de las palabras, o sea, fíjense acá también esta variación. Fíjense acá, la variación acá. Compárenlo con el texto hebreo. O sea, ustedes ya van viendo cómo va cambiando el texto en sí. Aquí yo no estoy estableciendo una traducción. Aquí yo lo que estoy viendo es para que ustedes vean la variación en cómo lo traducen, en cómo puede cambiar una palabra, en cómo se cambia una frase. Esto es para que ustedes piensen. No es que yo esté, diga, no, que esta es la traducción correcta. No. Saquen sus propias conclusiones, investiguen, estudien. Yo solamente les doy la idea. Entonces acá le ponen y de las palabras. Pero fíjense acá. Lejos de mi salvación. Ya. O distante. ¿Por qué me dejaste distante? También puede ser. Distante o lejano de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Bueno. Aquí le ponen y de las palabras. Y de las palabras. Y aquí esta palabra es con pertenencia singular. Es una palabra singular. No es plural. No dice y de las palabras, como ejemplo dirían devarim, por ejemplo. Devarim significa palabras. Entonces aquí no habla sobre palabras en sí. Entonces vamos aquí a poner de las palabras. Veamos aquí con respecto lejos de mi salvación de mi palabra. Entonces veamos acá en sí más o menos como lo planteo yo. Y de mi palabra, lejos de mi salvación, este y no sale. Lejos de mi salvación, de mi palabra. Veamos acá también como dice acá. Que por lo menos aquí lo que yo más o menos planteo. Veamos acá. Veamos aquí nuevamente según el Salmo 22.2. Dios mío, ¿por qué me dejaste lejos de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor? Ahora planteemos también como pregunta también. Veamos todas las opciones. Vamos acá. Veamos acá. Dice aquí. Planteemos ahora como pregunta. Más o menos a lo que
por lo menos tengo acá. Y lejano o distante o lejos, dice acá. Dios mío, ¿por qué me dejaste? Lejos de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor. O sea, vean aquí también por qué habla. O sea, tampoco la palabra de ¿por qué me dejaste? O ¿por qué me abandonaste? Bueno, aquí por lo menos al parecer no es como tanta eh, eh, tanta diferencia con la palabra abandonar, pero en sí también contiene una connotación eh, más general. Eh, Porque también tenemos que ver que la palabra que es como para dejar, que es como para dejar, también se puede traducir también como permitir también. Veamos también aquí la palabra como me permites. O sea, ¿por qué me permites? Lejos de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor. También se puede traducir como permitir lo que vimos acá. Veamos acá otra variación de que también se puede ver. Salmo 22, verso 2 nuevamente. Dios mío, ¿por qué me permites? Lejos de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor. Ah, o sea que aquí ya cambia el asunto. No solamente va por un tema de que lo abandona, o sea, ya aquí ya no va por un tema de que lo abandona. Ahora aquí va por un tema de ya va por un tema de permitir. Dios mío, o poderoso mío, ¿por qué me permites? Lejos de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor, o lejos de mi salvación, o distante, que también lo podríamos dejar, o lejano también, ¿por qué me permites? Lejano de mi salvación, o lejos de mi salvación. Entonces vemos acá que la palabra para permitir también es aceptable dentro de esta traducción. Entonces acá también se podría traducir como permitir, porque me permites. Y sería más comprobable, o sea, sería más eh, objetivo el asunto, porque no habla ya por un tema de abandonar, entonces que habla ya por un tema de permitir. Y si vemos en el 5808, habla de la palabra permitir. Entonces, si nosotros vemos que Yeshua dice las palabras de Eli, Eli, lama asaftani, entonces el creador, o sea, en este caso Yeshua, bueno, y claro, primeramente el creador permitió que Yeshua estuviera colgado en el madero. Y es ahí donde sí se puede corroborar con lo que dice Eli, Eli, lama asaftani. Elohim mío, ¿por qué me permites? Entonces ahí ya tiene sentido. Ya no habla de abandonar, no habla de dejar, porque si nosotros creemos que Yeshua habló esas palabras en el madero, sí ahí tiene sentido. ¿Por qué me permites? ¿Por qué me permites?
Eli, Eli, lama sabachthani, ¿por qué me permites? Ahí sí tiene sentido, hermanos. ¿Por qué me permites? No, ¿por qué me abandonas? Adonai nunca abandonó al Mashiach. Donde tenemos que ver que en la Torah, en el Tanaj, dice que Adonai se sentirá complacido por su siervo, por el sacrificio de su siervo. Entonces, eh, tenemos que también analizar todas las variantes. Y eso también a mí me permite, de una u otra forma, también poder aprender. Por eso que por lo menos aquí ya esta parte que voy a publicar lo voy a dejar de ¿por qué me permites? Distante, distante de mi salvación, de mi palabra, de mi clamor, de mi palabra, ¿por qué? De mi palabra, mi clamor, también puede ser, de mi palabra, mi clamor, que también se puede ver el tema. Veamos también acá, de mi palabra, de mi clamor, sí, tiene sentido, de mi palabra, mi clamor, de mi palabra, vamos acá, de mi clamor, planteémoslo también como signo de pregunta acá, vemos acá, y qué significa acá. Fíjense acá como dice. Fíjense acá como dice. Elohim mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me permites? Lejos de mi salvación. Aquí se me traspapeló una D. Aquí. Y vemos el tema acá. Elohim mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me permites? O sea, ¿por qué le permitía, en este caso a Adonai, pasar por esta prueba a David? Lejos de mi salvación. Ah, lejos de mi salvación. ¿Por qué me permites lejos de mi salvación? ¿O por qué me permites lejos de mi salvación? De mi palabra, de mi clamor. De mi palabra, mi clamor. Veamos acá. Saquemos esto y hagámoslo como una sola pregunta. Vemos acá y planteémonos también de esta manera a una posible traducción. Elohim mío, ¿por qué me permites lejos de mi salvación, de mi palabra, mi clamor? Lejos de mi salvación, de mi palabra, mi clamor. A ver, saquémoslo como signo de pregunta. Hay que ver todas las variaciones. Elohim mío, ¿por qué me permites lejos de mi salvación, de mi palabra, mi clamor? Fíjense aquí cómo varía, pero por lo menos lejos de mi salvación, mi palabra, mi clamor, o de mi palabra, mi clamor. Entonces, fíjense acá que aquí cómo varía, cómo hemos hecho ya bastantes variaciones y sinceramente quedo sumamente sorprendido en cómo puede variar un texto, cómo puede variar muchas cosas. Entonces, eh, ya hemos visto la parte de la traducción, hemos visto el tema de cómo pueden traducir, le he dado ya opciones por lo menos cómo ustedes lo pueden hacer. En el caso aquí de las letras, yo lo que utilizo es un programa Android que yo lo he mostrado anteriormente,
donde yo edito con el celular, hago recorte y voy poniendo las palabras, y luego hago un cuadro, contando un ejemplo, las palabras de un texto hebreo, como ejemplo. Un ejemplo, a ver, un conteo de cuadros, como lo que tenemos acá. Supongamos que un texto hebreo tiene alrededor de unas 12 palabras, ¿ya? Entonces eh, hago dos cuadros y cada uno es de eh, cuatro líneas hacia abajo y seis hacia el horizontal, por decirlo así. Entonces así yo hago de un 4 por 6 y así hago también la segunda columna, pongo el número de strong, luego pongo el texto hebreo, que por lo menos se trata de ver la parte blanca, por eso es que yo trato de buscar alguna pantalla blanca, por lo menos para que haga juego con la parte de la diapositiva, y luego pongo la transliteración de las palabras hebreas y luego hago el tema de la traducción. Entonces acá vemos acá que dice aquí, poderoso mío, ¿por qué me permites distante o por qué me permites lejano de mi salvación, de mi palabra, mi clamor? ¿O por qué me permites? ¿Por qué me permites lejos de mi salvación? Lejano, o también puede ser lejos, lejos, aunque la palabra lejos es como más plural, es como más lejano, distante o aparte también. ¿Por qué me permites aparte de mi salvación? O sea, apartar en el sentido de excluir. Pero ahí ustedes más o menos pueden ya saber el tema de la de la traducción. Ahí ustedes más o menos ya tienen eh, conocimiento, por lo menos ya aquí lo que se puede variar. O sea que una traducción nunca va a ser una traducción universal, por lo menos no en todas las partes. En algunas sí, en algunas no son tantas las opciones, pero fíjense acá cómo hemos estado variando en haciendo preguntas, haciendo aclaraciones, modificando una palabra que otra, eliminando, agregando. Entonces, es para que ustedes más o menos vean cómo es una traducción en sí y que en sentido general ninguna traducción va a ser fiable a su original. O sea, lo importante es de estudiar el hebreo. Así que, bueno, les dejo aquí con este estudio para que lo puedan aprovechar y estudiar y les sea de provecho. Espero que tengan un muy buen día de Shabbat.